tardes a todos y a todas. Es para mí un honor presentar esta mesa que continúa los trabajos del Coloquio Internacional acerca de las pensadoras y filósofas que han trabajado en este desarrollo del pensamiento, de la filosofía y del pensamiento en México. Tengo el honor de presentarles a las doctoras Julieta Gabriela Lizaola Monterrubio, Amelia Xochitl López Molina y María del Carmen García Aguilar, que van a hablar con nosotros de tres importantísimas personalidades de la filosofía en México, que son María Zambrano, Carmen Rovira y Graciela Ayer. En este mismo sentido, me permito presentar, bueno, primero quiero decir que primero darle enhorabuena a la doctora Xochitl por esta iniciativa, por tener la posibilidad de hablar sobre el trabajo de las mujeres, visibilizar el trabajo que siempre ha estado presente, pero no siempre hemos sido conscientes de las aportaciones y del trabajo que la mujer ha realizado a lo largo de la historia y de nuestra historia. También decir que trabajando también se marcha por el reconocimiento de nuestros derechos y de las aportaciones que las mujeres han dejado en la construcción del pensamiento filosófico del país. Y por eso es que esta reunión se suma a todas las actividades que el día de hoy conmemoran y reconocen el trabajo de la mujer. Voy a presentar en primer lugar a la doctora Julieta Gabriela Lizaola. Es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra y doctora en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Realizó el programa de doctorado en Ciencias de la Educación y Filosofía en la Universidad del País Vasco. Además, realizó estudios de doctorado de Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesora titular B de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su área de investigación ha sido filosofía de la cultura, filosofía de la religión y filosofía política. Sus publicaciones han correspondido al estudio de lo sagrado y sus expresiones culturales, al análisis de la relación entre la religiosidad y la política, y hoy nos va a hablar acerca de una de mis filósofas favoritas, que es María Zambrano. Con mucho gusto de escucharte, Julieta, y de verte. Muchas gracias, Ceci, por la presentación. Y claro, una felicitación muy grande a Xochitl por la idea de hacer estas jornadas y de este trabajo de visibilizar el trabajo de las mujeres pensadoras y filósofas. Voy a traer aquí a María Zambrano, que, bueno, tal vez alguien se esté preguntando por qué María Zambrano, si estamos hablando de pensadoras y filósofas en México. Bueno, ella no es mexicana, pero vivió en México y tal vez lo que resulta más significativo es que inició su exilio en México. Eso hace que sea pues algo especial. Por otro lado, inicia un trabajo muy fecundo en el poco tiempo que está en México. Es muy rico lo que ella hace y ahora se los voy a comentar. Y podríamos decir que tiene, en su exilio tiene varios momentos, es el mexicano, el cubano, el romano, y podríamos decir que en cada etapa, ella tiene una cercanía con el lugar en el que está. En el caso de México, fue complicado. Y bueno, les voy a leer una cuestión que escribí para no perderme y les iré comentando cómo fue esta relación entre María Zambrano y México y cómo es que pues hemos mantenido una relación con su pensamiento. Bien, pues quisiera iniciar señalando algo muy importante, que es
el compromiso intelectual, político y vital de María Zambrano. Lo libró fuera de su patria, de la academia, y fue un aliento sus ideales éticos y políticos heredados del humanismo español. Estuvo guiada por la vocación de el pensamiento como vía para recuperar la vida de los hombres y las mujeres contemporáneas en toda su complejidad. Esta fue una idea muy clara para ella, de poner en evidencia también la crisis del proyecto civilizatorio de Occidente y su propuesta tanto para una reforma del entendimiento como para una sociedad de personas y su ineludible libertad. No regresará a España hasta iniciado el llamado periodo de la transición después de la muerte de Franco. María Zambrano nació en Vélez, Málaga, en el año de 1904 y murió en Madrid en 1991. Llegó a México en febrero del año de 1939 y aquí inicia, como comentábamos, su largo exilio. Es ese privilegio que tuvimos de que estuviera en este país, no fue valorado en ese momento. Fue enviada a la Universidad de San Nicolás de Hidalgo en Morelia y por lo mismo alejada de la Casa de España que se encontraba en Ciudad de México. Esto fue también un apartarla, un alejarla del centro donde se sucedían y ocurrían los intercambios más importantes para los exiliados. De alguna manera, entonces fue por segunda ocasión relegada. Para algunos contemporáneos de la filósofa, como es Octavio Paz, esto fue resultado del rechazo que sus propios compañeros de exilio tenían hacia ella y que, según él, se podía resumir en una pregunta que no tenía respuesta. Y esta era, ¿una mujer filósofa? Sus meses en Morelia son narrados como un tiempo inestable, difícil, con sobrecarga de trabajo y con una convivencia en la universidad donde ideologías diversas se contraponían. Desde las presiones de la educación socialista, que fue resultado de ciertos grupos afines a una de tantas vertientes resultado de la Revolución Mexicana, hasta un incipiente sinarquismo que veía en ella una posible representante de ideas comunistas. Así que para unos era comunista y para otros era una reaccionaria. Sin embargo, hay algo que no podemos perder de vista y es lo fértiles y fecundos que resultaron esos meses para su pensamiento. En ellos escribió y publicó textos de singular importancia para la construcción de su pensamiento. Textos claves, como serían Filosofía y Poesía, Pensamiento y Poesía en la Vida Española, San Juan de la Cruz, De la Noche Oscura a la Más Clara Mística, Descartes y Husserl, Nietzsche o La Soledad Enamorada. Podemos advertir en estos textos que aparece ya claramente los fundamentos de su teoría de la cultura, tales como la crítica a la razón moderna, la relación entre poesía y filosofía, y esta idea de una razón poética que empieza ya a mostrarse como un núcleo capaz de generar un nuevo pensamiento. Hasta hace poco, hasta hace unos cuantos años en México, no se daba el nombre a los republicanos españoles de exiliados. Se les denominaba en el habla coloquial como refugiados, una abreviatura de refugiados políticos. No está de más hacer esta mención, pues la idea de seres necesitados de refugio da claridad a lo que se vivía.
un sufrimiento enorme como el que deja toda guerra, por la derrota, por la humillación, por lo adverso de enfrentar nuevas circunstancias y porque un lugar ajeno, no elegido, a donde una se crió, es siempre un lugar ajeno. No importa que se adecue una muy bien al ambiente, al habla, hay algo que siempre queda, decía mi maestro Adolfo Sánchez Vázquez, como un jirón, como un desgarramiento. Pienso en María Zambrano como una exiliada combatiente y también como una refugiada, un ser que llevó ambas condiciones extremas al ámbito filosófico. La imagino como alguien que luchó por encontrar en la soledad de la escritura un refugio. Y la cito: para mí, señala, el ejercicio de la escritura no ha sido vivido como una carrera, sino más bien obedece a dos clases de germinación, la que surge de algo que se lleva dentro y la más modesta, la de la necesidad. No se escribe ciertamente por necesidades literarias, sino por la necesidad que la vida tiene de expresarse. Y la vida no se expresa sino para transformarse. Y es esa necesidad de transformación la que va marcando la vida de quien la toma con fervor. Escribir para seguir siendo, escribir para ser siempre otro. Todo lo ofrezco, dice Zambrano, a través de la palabra, como temblor. ¿Cuándo dejaré de escribir? Me pregunto. ¿Cuándo dejaré de temblar? Fin de la cita. Fue en Morelia donde Zambrano pudo escribir y ofrecer al pensamiento filosófico los primeros frutos de su razón poética. Ahí preparó sus 3 célebres conferencias recogidas en el libro Pensamiento y Poesía en la Vida Española, donde manifiesta sus reflexiones críticas hacia el racionalismo y ofrece un camino para la nueva hermenéutica, cuyas claves están en la unión de la vida con el sentir y el sentir con el pensar. La escritura filosófica que realiza en este lapso ofrece avidez por abrir nuevos contextos a la vida del pensamiento, por ofrecer otros paisajes que sobre todo nos alejen de la postración espiritual. La lectura y estudio de su pensamiento dejará de ser solo patrimonio de un número mínimo de lectores hasta después de su muerte. La difusión de su obra en México inicia a partir de los años 90 con la participación fundamental de Ramón Xirau, Adolfo Castañón, Mariana Bernardes y Angelina Muñiz. Este número reducido de escritores y pensadores fue abriendo y mostrando a los lectores, poco a poco, el poderoso pensamiento de María Zambrano. Curiosamente, todos ellos son poetas, escritores de ensayo literario, y desde ahí, desde la relación entre poesía y filosofía, se inicia en México el descubrimiento de su pensamiento, que sigue reconociéndose como una voz intelectual necesaria. No serían entonces los filósofos, sino los poetas los primeros en reconocerla. Posteriormente se sumarán a este abrir camino nuestra querida compañera Greta Rivara, Anthony Stanton, James Pallender, Alberto Enríquez. Los coloquios sobre su pensamiento irán reuniendo a los conocedores de su obra y saldrán los primeros artículos y libros como homenaje a la pensadora. La entrada de su pensamiento en la vida académica de las universidades fue también un lento proceso, como lo recuerda Adolfo Castañón. Hubo una época, cito, en que algunos profesionales se preguntaban si lo que hacía María Zambrano era realmente filosofía. Fin de la cita. Hoy día, aunque sigue siendo mirada con recelo por una parte de la academia, la obra y difusión y discusión
evolución de sus postulados es un hecho. En el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Universidad Iberoamericana, el Colegio de México y la UNAM han sido espacios donde se ha realizado esta indispensable relación con la razón poética, siendo la UNAM y destacadamente la Facultad de Filosofía y Letras, donde se han realizado las cátedras especiales dedicadas a su estudio. Los cursos de filosofía contemporánea, de filosofía de la cultura, problemas éticos, problemas estéticos, filosofía de la religión, en ellos han sido incluidos sus textos. El conocimiento de su obra ha sido algo progresivo, igual que la generación de tesis sobre su estudio, que es algo en proliferación. La voz de María, decía Octavio Paz, venía de lejos y ha tenido el valor de sacar a la filosofía académica de los espacios cerrados, filosofía teñida de racionalismo que plantea que el pensamiento es fruto de la parte racional del hombre y no de sus necesidades más acuciantes, más ocultas, por venir precisamente de la parte irracional de nuestra vida. Categorías como el alma, el amor, el sueño, el despertar, las sombras, los dioses, lo sagrado, la piedad, la mística, forman parte, poco a poco, de nuestras reflexiones. Concluyo con una cita que forma parte de su discurso al recibir el premio Príncipe de Asturias. Por amor a tales recuerdos y a vuestra generosa compañía, seguidme hasta una hermosa ciudad de México, Morelia, cuyo camino no busqué, sino que él mismo me llevó a ella, igual que a otros tantos españoles recién llegados al destierro. Allí me encontré yo, precisamente a la misma hora que Madrid, mi Madrid, caía bajo los gritos bárbaros de la victoria. Fui sustraída entonces a la violencia al hallarme en otro recinto de nuestra lengua, el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, rodeada de jóvenes y pacientes alumnos, y ajena desde siempre a los discursos. ¿Sobre qué pude hablarles aquel día a mis alumnos de Morelia? Sin duda, acerca del nacimiento de la idea de libertad en Grecia. Gracias. Muchísimas gracias, Julieta. Voy a presentar ahora a la doctora María del Carmen García Aguilar. Ella es licenciada en Filosofía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es maestra y doctora en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora investigadora de tiempo completo del doctorado en Filosofía Contemporánea en la UAP, así como de los grados de licenciatura y maestría, además de la maestría en Estética y Arte. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1, socia fundadora de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla y fundadora del Centro de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras también de la UAP. Sus líneas de investigación son la filosofía en México y Latinoamérica, estética y filosofía del arte y estudios de género. Y nos va a hablar sobre la inolvidable e imprescindible Graciela Hierro. Adelante. Gracias, buenas tardes. Bueno, primeramente tenemos también que agradecer a la doctora Xochitl López por esta iniciativa que además pues se vuelve imprescindible, no solamente por la fecha que nos convoca, sino por resaltar la trayectoria de estas grandes filósofas que nos antecedieron, que nos enseñaron muchísimo, que nos dejaron mucha tarea por hacer también y que forma parte de nuestra propia historia y de nuestras universidades. Así que muchísimas gracias. Bien, voy a iniciar con un epígrafe de la propia doctora Graciela Hierro que marca un poco la directriz por donde van a ir mis reflexiones. La liberación del erotismo femenino es la condición de posibilidad para que este género alcance su auténtico ser moral, puesto que la libertad de reflexionar y elegir una conducta erótica valiosa permite formar una identidad moral autónoma. Graciela Hierro. Una de las pioneras de las reflexiones feministas en el ámbito educativo es sin lugar a dudas la filósofa Graciela Hierro Pérez Castro,
quien fuera precursora de los estudios feministas y de género en la academia. De igual forma, se considera como una gran impulsora de la fundación, desarrollo y consolidación de los diferentes programas y centros de estudios de las mujeres y de género en el país. Las diversas dinámicas emprendidas por las luchas de las feministas necesariamente tenían que impactar y confluir en la academia. Puede decirse que el feminismo en la academia se hace visible unas décadas atrás, ya no quiero decir cuántas, pues son muchas, particularmente cuando en 1979 activistas feministas formaron el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias GAMO, encabezado por Esperanza Brito, Socorro Gutiérrez, entre otras universitarias más. La conformación de este grupo impulsa la presencia del feminismo dentro de los ámbitos académicos. Graciela Hierro, como integrante del Colegio de Académicas Universitarias, CAU, agrupación de investigadoras y profesoras feministas, propone ante las autoridades de la UNAM la creación de una entidad universitaria encargada de promover, coordinar y realizar tareas académicas con perspectiva de género. El resultado de estas gestiones fue la creación del Programa Universitario de Estudios de Género, PUEG, el 9 de abril de 1992. El entonces rector de la UNAM, doctor Sarucán, nombró a Graciela Hierro directora de este programa, cargo que sustentó hasta su muerte en el 2003. Hierro, desde el inicio de su gestión, se propuso impulsar los estudios feministas en las diversas universidades del país. Estoy convencida que si hoy por hoy se diera cuenta de, pudiese vernos y darse cuenta de los cambios que se han generado, que incluso ya nuestra propia ley de educación superior contempla la transversalización de la perspectiva de género, tendría que sentirse mucho más que satisfecha. Creó la doctora Hierro en 1978, en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el Seminario Interdisciplinario de Filosofía de la Educación y Género, mismo que impartió hasta el fin de su existencia, y del cual afortunadamente tuvimos pues la fortuna de formar parte de ese seminario y de ser sus alumnas, sus hijas simbólicas, como ella nos llamaba. Particularmente me voy a referir a la trayectoria ética que ella traza, que bien podemos decir que es su propuesta de ética feminista y que va de la libertad al placer. Para Graciela Hierro, siguiendo a de Beauvoir, va a insistir que el ser para otro es lo que impide a las mujeres ser para sí y por lo tanto alcanzar la categoría moral de persona. Plantea que el orden moral es masculino y es el que determina el ser y hacer de hombres y mujeres. Con ello se empeña en formular una ética capaz de fundamentar la moralidad de la condición femenina que al mismo tiempo posibilite la fundamentación de las creencias morales del sentido común, de cualquier época y en cualquier sociedad. El primer presupuesto ético para ella es la toma de conciencia de que las mujeres tienen la necesidad de cambiar sus condiciones de subordinación, dependencia y violencia. Hierro considera que en todos los niveles socioeconómicos y localizaciones geográficas se les ha exigido a las mujeres adoptar una función femenina maternal y de no hacerlo, se sabe, pierden sus privilegios y el trato galante, lo pongo entre comillas como ella suele hacerlo, tal sometimiento a las maternidades y precisamente este punto es lo que impide realizar el ideal ético de la felicidad individual y colectiva. Por eso, o por ello, la toma de conciencia supone a sí misma la convicción de que este estado de cosas puede y sobre todo debe ser superado por parte de las propias mujeres y solo por parte de ellas. Esta situación opresiva que viven muchas mujeres es contraria al ideal moral del interés, en tanto que no permite el desarrollo de las capacidades humanas íntegras. De ahí la necesidad de establecer una ética de la liberación femenina que para Hierro consiste en elegir y utilizar todos los medios que sean propicios y estén al alcance para superar la condición de injusticia que se tenga y lograr así un desarrollo integral que involucre tanto a las mujeres como a los hombres. Solo así se puede llevar a cabo el mandato moral del principio del interés, el de buscar la mayor felicidad. Y para ello es necesario, como la misma Graciela apunta, cumplir las prescripciones que son subsidiarias del principio básico del interés. 1. La universalización de los valores femeninos positivos.
Es decir, no perder estas características que si bien nos han sido atribuidas desde hace mucho tiempo, pero no por ello podemos desecharlas, porque la humanidad como tal perdería muchos de esos valores. ¿Como cuál? Pues precisamente la ternura, la sensibilidad, la paciencia, la receptividad, el sentido comunitario. Y desafortunadamente, al estarse de alguna forma haciendo cada vez más fuerte toda la cultura patriarcal, estos valores se han ido perdiendo. Otro punto que ella destaca es la inscripción de la maternidad dentro del contexto productivo y cultural. ¿Qué quiere decir? Que este sentido de la maternidad, que no lo ve como una obligación, desde luego, es más, lo deja aparte, pero el sentido como el estar, la empatía, el cuidado, la atención hacia las demás personas, tendría que ser un atributo que hombres y mujeres tendríamos que desarrollar. Hemos perdido esa empatía, hemos perdido el cuidado hacia las y los demás. Y entonces nos tenemos situaciones como las que pasaron el domingo, ¿no? Que ha sido tan comentado, la violencia que se genera. ¿Por qué? Porque no tenemos, no hemos despertado esta parte femenina de la que ella tanto insistía. Por otra parte, también habla de la consideración del ser humano completo, pero en parejas iguales. Así, de esta forma, podríamos pensar en generar una nueva cultura. Para ella, la idea central de la ética feminista es la eliminación de la opresión femenina, como el deber moral de las mujeres, en tanto que las mujeres son las que sufren la mayor exclusión, la cual muchas veces se acentúa en las mujeres pobres, indígenas y analfabetas. De ahí que sean las propias mujeres las que deben generar y impulsar el cambio. Un problema crucial que no puede pasar desapercibido es el de la libertad moral y la relación con la felicidad. Para la doctora Hierro, la ética de la libertad representa un compromiso vital, libremente elegido y racionalmente sólido, y sugiere hacer una profunda reflexión teórica que parta de la observación de la experiencia vivida para proceder a su sistematización mediante la reflexión filosófica sobre la propia moralidad. Como se manifiesta, el problema de la libertad queda sentado en la propia autonomía de las personas, situación que solo se alcanzará con la madurez. De ahí su insistencia en que ellas, si las mujeres, tenían que dejar de lado no solo las dependencias económicas, morales y sociales, sino también las emocionales. Tal vez la más difícil de superar es esta, precisamente por toda esta idea de amor romántico que nos ha condicionado a las mujeres por siglos. Por ello enfatiza la posibilidad de regirse de manera independiente. Se trata de eliminar cualquier dependencia, aún las del amor. Según Hierro, cito, cuando crece la madurez de la persona, ésta se libera de la presión de la costumbre y de la autoridad externa y racional, y en mayor medida se realiza el ideal personal de la ética, de la libertad y de la autonomía. Termina la cita. Sobre la base de estas consideraciones y tras el análisis de diversas teorías feministas, Hierro propone la ética del placer. Esta se formula como una ética para la vida cuya finalidad es proponer el ejercicio de la autonomía moral para descubrir y realizar el propio estilo de vida, arranque y contenido de la vida buena. Para lograr esta vida buena, fin de toda ética, pero particularizada hacia el género femenino, ella sostenía que en la medida de que cada mujer procure su propia ley, se descubrirá a sí misma y tendrá la posibilidad de realizar su propio estilo de vida. Esta es la condición necesaria para lograrlo, pues desde luego está sentada en el amor propio, que es el punto de arranque para cualquier apertura al placer, según Graciela Hierro. Siguiendo el interés personal con libertad, madurez, se alcanzará el derecho al placer, al deseo y a la expansión del erotismo. Pero como sabemos, el sentimiento placentero no es fácil de alcanzar. Se requiere madurez, a decir de ella, de reflexionar constantemente sobre nuestras vidas, y tal sentimiento tiene que estar aparejado con una tranquilidad reflexiva que sea producto de la autonomía y autorreflexión de las mujeres, de la plena certeza de que está dentro del total dominio del ser, es decir, bajo el propio control. No olvidemos que uno de los impedimentos para que las mujeres lleguen a la anhelada autonomía ha sido el dominio de los hombres
que han ejercido sobre la sexualidad de ellas y sus cuerpos. De ahí que como parte del camino a seguir se nos proponga, como un deber moral también, precisamente la apropiación del cuerpo, ya que a decir de Hierro, cito, el placer depende del cuerpo y solo se alcanza si nosotras decidimos sobre nuestro cuerpo. Nadie puede llamarse a sí misma libre si no decide sobre su cuerpo. Termina la cita. Sobre la base de una reflexión ética hedonista, puede decirse que la apropiación del cuerpo nos dará la dimensión para vivir nuestra sexualidad, nuestro erotismo y nuestro amor de forma plena y responsable como culminación del sentido de la propia existencia. La ética de Graciela Hierro alimenta el interés personal, es decir, que las mujeres sigan sus necesidades, deseos, intereses e inclinaciones tal como ellas mismas lo sientan y puedan llevar a cabo su propia realización. En la ética del placer, según Hierro, el placer derrota el miedo que conlleva al mal. Es el bien quien lucha contra el mal y alcanza la espiritualidad entendida como la existencia en paz consigo misma y con las demás. Por eso, la tarea urgente es la de alcanzar una moralidad centrada en la sensibilidad propia para que ésta sea dirigida a los intereses personales en relación con los sociales. Todo ello dentro de un contexto social e histórico, lo cual significa desarrollar una ética desde la experiencia. Termina la cita. Llegar a la madurez cultivando el intelecto indudablemente dará las herramientas necesarias para alcanzar no solo la ambicionada autonomía, sino también la sabiduría, particularmente la sabiduría centrada en la cultura femenina, que tiene que ver con la misma, como la filosofía misma apunta, con intentar comprender desde la autorreflexión lo que sucede a cada persona, tratando potencialmente de mejorar la calidad de la propia vida y la de los demás y las demás. De esta manera puede considerarse como una función ética de sabiduría femenina, la cito, el conocimiento, la comprensión de las posibilidades del placer como acción liberadora de sentido de vida. Se trata de inventar una forma nueva de juego para las mujeres que incluya la relación humana, la armonía con la naturaleza y el afán de trascendencia, movido por el amor. Termina la cita. Estas reflexiones nos llevan a considerar que si partimos de nuestras acciones morales están determinadas por una estructura teórica ética, tendremos también que cambiar esas estructuras conceptuales para poder cambiar nuestras conductas. Solo así se logrará eliminar la doble moral sexual prevaleciente. Si logramos cambiar esta situación, estaremos recuperando los principios éticos que se plantean. Hierro pensaba en la necesidad de universalizar los valores tradicionalmente considerados femeninos, ya que todos estos mejoran la calidad de vida, lo que significaría una transvalorización ética que para ella significa, la cito, la eliminación de los disvalores femeninos como la pasividad, la sumisión, la docilidad, que dejaran de ser deseables en esta nueva condición de las mujeres. El proceso para el desarrollo de la ética del placer no puede desplegarse de un proceso de autoeducación. El proceso para el desarrollo de la ética del placer no puede desligarse de un proceso de autoeducación en el entendido de que todo proceso educativo debe ser voluntario. Solo a través de este proceso nos convertimos en personas morales, libres y dignas. De ahí el énfasis de Hierro para que las mujeres se eduquen y autoeduquen, pues consideraba que en tanto que las mujeres sientan que solo pertenecen al hogar y la familia, no lograrán cuestionar su identidad tradicional y no perseguirán jamás y no entenderán tampoco por qué estas situaciones son las que las excluye, las invisibiliza y las mantiene en un estado de subordinación. Las últimas consideraciones de la doctora Hierro estuvieron enfocadas al proceso de envejecer de las mujeres, con el fin de compartir su visión en torno a los mitos, los ritos socioculturales del envejecimiento. Por ello, integró un grupo de investigación denominado Las Reinas, formado por psicoanalistas, psicoterapeutas, escritoras, filósofas y académicas. Además, participó en talleres sobre soledad y sexualidad, relación madre-hija, amor y otros problemas que afectan a las mujeres en este periodo de vida. Con el grupo de Las Reinas, publicó Las mujeres y sus sexualidades, 3 temas, 3 mujeres, muchas mujeres, y madres e hijas, hijas y madres, amor y ambivalencia. El quehacer reflexivo de Las Reinas
constituyó otro aporte sustantivo al pensamiento feminista en México. Sus últimos escritos dan cuenta del presupuesto ético que la guió: tomar la vida en sus propias manos, saber vivirla con libertad, responsabilidad, congruencia, alegría y prepararse para la última etapa de la vida, la vejez. Sus últimas reflexiones permiten entender por qué para Graciela Hierro era tan importante vivir con pasión y entendimiento. Siendo coherente con sus ideas, supo crear vínculos de mujeres, extendiendo sus lazos familiares al campo de la vida pública y política. La templanza, la fuerza y la belleza eran los componentes de su personalidad. Mujer de desafíos y retos, pero también de ternuras y gentilezas. Mujer que se atrevió a vivir en voz alta, con una coherencia desusada, pero muy propia de ella, y con la que propició una comprensión más amplia de la naturaleza humana, y sobre todo incidió en la conformación de relaciones más equitativas dentro de su propia universidad y de la sociedad mexicana, siendo por ello una de las feministas más reconocidas, no solo en el ámbito de la academia, sino también en el de la política y la acción social. Podemos decir que el legado de la doctora Graciela Hierro fue más allá de la academia, ya que al fortalecer los centros de estudios de género, logró vincularlos con institutos de las mujeres de las entidades federativas en donde existían estos centros. La relación se dio con otros sectores políticos y asociaciones civiles, de tal suerte que hoy por hoy existe una estrecha relación entre todos estos ámbitos, logrando poco a poco muchas transformaciones en la vida de las mujeres en México. La ética del placer se ha convertido en un texto fundamental para fortalecer los grupos feministas, en tanto que motiva a reflexionar sobre la necesidad de las mujeres que se autodeterminen, decidan cómo quieren vivir sus vidas, cultiven la sabiduría y se preparen para la vejez. Las líneas de investigación que se han generado en las diversas áreas del conocimiento y que han sido cultivadas por feministas académicas propició el reconocimiento de las mismas en las diferentes instancias de apoyo a la investigación y producción académica. Otro texto, aunque no podemos dejar de lado, es el Me Confieso Mujer, publicado en DEMAC como una obra póstuma en el 2004. En él la doctora Hierro dejó el testimonio de vida en la que manifestaba haber disfrutado cada etapa de manera intensa, rodeada de familiares, amigas y alumnas, sus hijas simbólicas, como nos llamaba. La trayectoria de la doctora Graciela Hierro fue la de una intelectual que dedicó su vida a la docencia y a la investigación universitaria. Sus aportes a la UNAM y otras instituciones, a través de la conjunción creativa, innovadora y vanguardista de los campos de la ética, la filosofía de la educación, la filosofía feminista y los estudios de género, contribuyeron a la construcción de nuevos paradigmas de discusión teórica. Asimismo, propició una comprensión más amplia de la naturaleza humana y, sobre todo, incidió en la conformación de relaciones más equitativas dentro de su propia universidad y de la sociedad mexicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mari Carmen, de verdad fascinante tu exposición. Le agradezco profundamente. Presento brevemente, porque todos la conocemos y la queremos mucho, a la doctora Amalia Xochitl López Molina. Ella es licenciada, maestra y doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesora titular de tiempo completo en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son historia de las ideas en México y sus tradiciones filosófico-políticas. Además, ha sido presidenta de la Asociación Filosófica de México, cargo que ocupará hasta la próxima semana y del cual tengo que agradecer muchísimo todo el trabajo que ha realizado en esa gestión. Ella nos va a hablar sobre nuestra queridísima Carmen Rovira. Adelante, Xochitl. Muchísimas gracias. Bueno, voy a intentar ser muy breve. Muchos de ustedes, justo por el reciente fallecimiento de Carmen Rovira, conocen un poco de su obra y demás, pero voy a hacer mención rápida de sus principales proyectos, de su principal obra, una corrección incluso a su fecha de nacimiento, que no se pudo hacer en vida, pero ahora lo haremos.
María del Carmen Rovira Gaspar nace en Huelva, Andalucía, España, en 1923. Obligada por el exilio que la Guerra Civil Española provocó en las familias simpatizantes de la Segunda República, llegó a México muy joven, cuando el presidente mexicano Lázaro Cárdenas abrió las puertas del país a todo aquel español que solicitara su ayuda. Ingresa a la Universidad Nacional Autónoma de México para cursar la licenciatura en Filosofía. Rovira se encontraba estudiando aún la carrera cuando los universitarios se trasladaron a las nuevas y modernas instalaciones de Ciudad Universitaria, inauguradas por el presidente Miguel Alemán en el sur de la Ciudad de México. Desde 1950 forma parte del afamado Seminario de Pensamiento de América Latina, dirigido por José Gaos, junto con sus compañeros Luis Villoro, Fernando Salmerón, Elsa Cecilia Frost y Ricardo Guerra. Junto con ellos aprende e incorpora las metodologías y las inquietudes de su maestro. Al concluir su tesis bajo la dirección de su maestro Gaos, Carmen Rovira comienza a elaborar la de doctorado. En diciembre de 1956, Gaos escribió una carta a Alfonso Reyes en donde señala, y cito a Gaos: si Carmen Rovira tiene suerte en encontrar el material que necesita, para lo que será indispensable que funcione por fin la Biblioteca Nacional y en elaborarlo adecuadamente, su tesis puede ser, de verdad, un libro importante. Un año después, le vuelve a escribir Gaos a Alfonso Reyes lo siguiente, cito: Carmen Rovira hizo lo que pudo, dado el estado ya no actual, sino que empieza a ser añejo y amenaza a dar al traste con trabajos como este, de la Biblioteca Nacional. Hasta poco antes del momento de dar a luz, a partir de entonces no he vuelto a saber de ella, sino indirectamente, lo que no ha dejado de extrañarme y me hace temer que, si no lo fue el matrimonio, sea la maternidad un obstáculo serio para la regular prosecución de su carrera profesional. La carrera profesional de Rovira comienza en 1951 al impartir un curso de presocráticos que José Gaos le dejara en la Universidad Femenina. Y hay que decirlo aquí, es ahí donde Graciela Hierro es su alumna y Graciela Hierro siempre reconoció que si ella estudió filosofía fue por la influencia de su maestra Carmen Rovira. Resulta entonces un dato curioso que en 1955 es cuando durante la presidencia de Ruiz Cortines se aprueba el derecho al voto para la mujer, lo que nos hace pensar que la dedicación a la maternidad constituía hasta ese entonces la principal obligación de la mujer mexicana. Sin embargo, poco tiempo después del nacimiento de su cuarto hijo, Rovira comienza a impartir clases en la Escuela Nacional Preparatoria e ingresa como profesora a la Facultad de Filosofía y Letras. Se hace profesora titular de tiempo completo de dicha facultad y siguió impartiendo clases en esta facultad de Filosofía en México, Edad Media y Renacimiento hasta el año pasado. En 2008 funda junto con sus alumnos el Seminario Permanente de Filosofía Mexicana de la UNAM, que continúa trabajando con sesiones quincenales hasta el día de hoy. Aún sin su presencia, hemos decidido continuar este seminario y se ha convertido en un espacio para la sólida formación de los estudiantes de licenciatura y de posgrado interesados en temas de la filosofía mexicana e iberoamericana. Sin embargo, desde mi punto de vista, el reconocimiento más importante es el reconocimiento que la Comunidad Filosófica de México le ha otorgado por su labor en la consolidación del área de filosofía mexicana. Y aquí hay que decirlo claramente, sin Carmen Rovira, esta área se hubiera perdido. Y entonces ella desconsolida la filosofía mexicana como disciplina indispensable para el conocimiento del pensar nacional. Varios investigadores la han destacado como un pilar fundamental en el estudio de la filosofía mexicana. Se le ha catalogado incluso como la heroína, que no héroe, y esto es importante decirlo, porque Valverde Telles esperaba un héroe, no llegó un héroe, sino una heroína,
¿no? Que esperaba Valverde Telles para hacer los estudios sobre el siglo XIX mexicano. Hablaré muy rápidamente sobre sus obras porque pocas personas conocen la gran cantidad de obras. No voy a hablar de todas, voy a hablar de las más importantes. No me meto tampoco con sus artículos y conste que desde mi punto de vista los artículos de las filósofas que escribieron en el siglo XX de nuestro país son fundamentales porque a veces son incluso más importantes que sus propios libros. Dentro de sus obras más importantes se encuentra entonces Eclécticos portugueses del siglo XVIII y algunas de sus influencias en América, México, Ecuador y Cuba, publicadas por el Colegio de México en 1958 y reimpresa por la UNAM en 1979. Se trata de un estudio sobre Luis Antonio Bernay, Teodoro Almeida e Ignacio Monteiro y aborda sus ideas sobre el mundo, la naturaleza, la razón, el conocimiento, la ética, la teología, la historia y la medicina. Ideas que definen a estos filósofos eclécticos como renovadores y críticos de la tradición escolástica aristotélica. Y aquí es algo importante decirlo, Rovira en realidad siempre le apasionó abrir los temas, ¿no? Abrirse a diferentes investigaciones. Incluso podemos hablar de algunos artículos sobre feminismo que hizo, por supuesto, aconsejada y a petición de Graciela Hierro y algunas publicaciones que hizo con esto. En 1997 publica una aproximación a la historia de las ideas filosóficas en México, siglo XIX y principios del XX, obra de gran envergadura que surge como resultado de un esfuerzo colectivo de investigación comenzado en 1990, en el que ella fue responsable ante la Dirección General de Apoyo al Personal Académico. En este texto se estudian los diversos discursos filosóficos del siglo XIX y primeros años del XX, ¿no? Como el discurso preindependentista, posindependentista, etcétera. Y esta obra tuvo un reconocimiento tal que años después, en 1910 y 1911, perdón, en 2010 y en 2011, se reedita, se le hacen añadidos a esta obra porque Carmen Rovira nunca estaba conforme con lo que había publicado y siempre intentaba mejorarla. Se hacen añadidos a esta obra y entonces se publica por la Universidad Autónoma de Madrid, por la Universidad Autónoma de Querétaro y por la Universidad de Guanajuato. En 2004, la Cámara de Diputados selecciona su texto, Francisco de Vitoria, América y España, el poder y el hombre, para ser coeditado por la misma Cámara y la editorial Miguel Ángel Porrúa por ser considerado un libro de gran valía e interés nacional. Esta obra en realidad constituía su tesis de doctorado y es fundamental para los estudios del siglo XVI en América y España, así como para la comprensión de la visión filosófica y política sobre el indio mexicano. Pues Rovira realiza un análisis comparativo de las diferentes ediciones de Vitoria, así como de sus intérpretes, lo cual le permite descubrir los mitos al interior de las interpretaciones del pensamiento vitoriano que se han realizado para hacer el análisis sobre América. Y esto es muy interesante y muy importante porque para Rovira, si había algo que los historiadores de la filosofía no deberíamos hacer, es generar mitos y creernos los mitos. Por eso, toda perspectiva filosófica debería ponerse ante la crítica y debería ponerse a prueba para hacer un análisis directo de los textos y ver si estos textos nos decían lo mismo que los mitos se habían generado, ¿no? Les digo de una manera muy rápida que publicó más de 60 artículos en revistas nacionales e internacionales, ¿no? De diferentes temas porque le apasionaban a ella la Edad Media, el Renacimiento y fundamentalmente, sí, sobre filosofía mexicana.
Su constante y comprometida preocupación por la difusión de la filosofía la llevó a elaborar 9 obras didácticas como guías de estudios, selecciones de lecturas, antologías, etcétera, que nosotros podemos estudiar. Y aquí es muy importante porque Carmen Rovira ha sido reconocida en la Facultad de Filosofía y Letras más como maestra que como filósofa. Y hay que decirlo, vamos, lo que sucedió mucho es que ella siempre intentó acercar el conocimiento hacia sus alumnos. Y eso, ella siempre decía que había que hacer lo posible para que los documentos originales se acercaran a los alumnos, para que estos alumnos pudieran enamorarse de los textos y entonces comenzar a hacer investigaciones serias. Entonces, se le reconoce mucho por esto, pero se ha dejado de un lado todo el análisis de su obra y es algo que estamos intentando hacer en el Seminario Permanente de Filosofía Mexicana, un análisis puntual de la obra y las aportaciones de Carmen Rovira. Quiero retomar una categoría que me parece fundamental, que tiene que ver con precisamente su obra, que a mí me parece la obra más voluminosa, que no necesariamente la mejor, pero sí la más conocida, que es su obra sobre el siglo XX. Carmen Rovira emplea una categoría importantísima, que es la categoría de discurso, para diferenciar las diversas perspectivas de análisis de la realidad que se dieron en el siglo XIX. Y aquí quiero señalar que un poco también la idea de este diálogo que estamos teniendo este día viene justo con esta categoría, ¿no? A partir de ella, justo se nos ocurre pensar más en un coloquio como forma de discurso que en ponencias específicas. Entonces, utiliza esta categoría en la elaboración de su obra, Una aproximación a la historia de las ideas filosóficas en México. Rovira fue consciente de que si partía de los propios textos y contextos de las obras del siglo XIX, las categorías que se usaban clásicamente en la historia de las ideas no servían, y ella lo decía así, no servían para realizar una interpretación cabal y rigurosa porque resultaban carentes y resultaban limitadas. Pues recordemos que antes de la publicación de una aproximación, la creencia generalizada era que en el siglo XIX solo había positivismo y liberalismo. Y ya las ponencias de Carla y Marina nos enseñaron que esto no es así, ni siquiera en el caso de las mujeres. Digo ni siquiera en el caso de las mujeres por esta invisibilización que se ha hecho del propio pensamiento, ¿no? Entonces, lo que se decía es que dado la situación convulsa de la independencia y los primeros años de la República, se había imposibilitado a los intelectuales que pudieran discurrir tranquilamente y elaborar planteamientos filosóficos. Por ello, Rovira y su equipo de investigación discutieron ampliamente sobre la categoría que se debía emplear para separar los bloques de pensamiento del siglo XIX. No se podía utilizar doctrinas filosóficas porque no había una claridad en la relación entre maestros y discípulos. Tampoco escuela filosófica porque ni siquiera se contaba con una escuela de filosofía. Menos aún teoría filosófica porque el pensamiento de los autores del siglo XIX es eminentemente práctico. El concepto de corriente filosófica resultaba muy vago y el de tradición filosófica cerraba en sí misma a determinada postura la propia tradición, lo que parecía que entonces, con lo que parecía que no había entonces relación entre una perspectiva y otra. Y así fue como se decidió por el concepto de discurso filosófico, en donde desde la perspectiva del equipo de investigación, lo que hay que analizar es el contexto que hay alrededor, tanto político como cultural, y de qué manera una postura con otra están en diálogo para generar precisamente las ideas filosóficas. Esta perspectiva filosófica, por lo tanto, nos permitiría interconectar y pensar que las cosas estaban en discusión, las ideas estaban en discusión unas con otras y nos permitía
que en el interior del discurso pudiéramos ver estas coincidencias entre los autores y la forma en cómo se formulaban. Además, sin lugar a dudas, el concepto discurso nos permitía analizar no solamente obras monumentales de la filosofía, como por ejemplo La armonía del universo de Juan Nepomuceno Adorno, que comentó también Marina, sino también discursos políticos representados en la plaza pública, escritos, por ejemplo, por los independentistas mexicanos o revistas como las Violetas de la Náhuac. Y entonces, solamente para terminar, quiero retomar dos conceptos que para Carmen Rovira fueron fundamentales y los estuvo trabajando hasta el final de sus días, que fue tanto el concepto de humanismo como el concepto de utopía. Y dos características importantes. Carmen Rovira siempre aclaró que había una diferencia fundamental entre la utopía en Europa y la utopía en América, señalando que mientras en Europa la utopía era un no lugar, una cosa que estaba quién sabe dónde, en América los autores de la utopía no se valían de un modelo ideal situado en un lugar imaginario, sino que ofrecían un modelo alternativo en el cual se presentaba un marco conceptual concreto que reunía ideas y soluciones que según los autores podían resolver problemas en su contexto. Y la otra idea que me parece fundamental es precisamente la idea de humanismo mexicano. Según Rovira, se encuentra esta idea muy lejos de las concepciones a priorísticas de lo humano y de los señalamientos de lo que el hombre debe ser. Lo que le importaba a Rovira en este análisis es que para los mexicanos el humanismo no es lo que el hombre debe ser, sino lo que el hombre es. Lo que lo lleva a tener una estructura y un significado propios que se caracteriza, y cito a Rovira, por la dignificación de la naturaleza humana y por el respeto a la esencialidad del otro, lo que supone comprender al otro en su mismidad, sin intentar ni suponer ni hacer una violencia, una imposición de valores en el otro. Y efectivamente, una de las cosas que hay que reconocer en el pensamiento y en la actitud de Rovira fue siempre este señalamiento en favor y la consideración del otro como un otro existente y también de la otra, ¿no? Para Rovira, y esto hay que señalarlo, fíjense, y esto se los comparto como una cuestión muy personal. Varias de mis compañeras, no de filosofía, pero sí de derecho, me comentaban, por ejemplo, este asunto del acoso y de sus profesores hace varios años, 30 años más o menos, ¿no? Y eso fue algo que yo no sufrí, y no sufrí porque justo estuve al lado de una mujer como Carmen Rovira. Y entonces esto es muy importante porque también ella luchó siempre por esta equidad entre las personas y hay que reconocérselo también, ¿no? Porque no solamente fue una cuestión teórica, sino una cuestión práctica. En ese intento porque sus alumnos también estuvieran participando en las publicaciones, etcétera. Y yo creo que es importante reconocer y señalar que cuando un autor no solamente ejerce un tipo de teoría específica, sino que además lleva a la práctica estas perspectivas. Y entonces, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Xochitl. Ha sido verdaderamente, creo, iluminador escuchar estas tres grandes historias, estos tres grandes pensamientos. Y abro el espacio por si alguien quiere hacer alguna pregunta, incluso entre las mismas presentadoras, si hay algún tema que quieran intercambiar, preguntarse entre ustedes, y si no, pues ya les hago alguna pregunta yo. No sé si también las personas que nos están siguiendo en Facebook Live tienen alguna pregunta que nos quieran hacer llegar, por favor, a través del chat del Facebook Live, y con mucho gusto nos harán llegar sus preguntas.
A ver, tenemos una pregunta. ¿Puede hablarse de una postura ecléctica en Rovira? ¿A partir de ello se elabora su humanismo? Aquí hay algo que sí es importante señalar. El eclecticismo de Rovira es como de sus primeros años de investigación y después ella va dejando la idea de eclecticismo, porque al principio ella considera que el pensamiento de los filósofos, fundamentalmente, obviamente del siglo XVIII, del siglo XVII y XVIII, porque ella trabaja el XVII y XVIII en ese momento, es un pensamiento ecléctico en donde los autores van eligiendo su forma de expresión. Pero ella poco a poco, a través de los años, va dejando este concepto de eclecticismo y efectivamente lo transforma en un concepto de humanismo. Se da cuenta que no es solamente el hecho de querer elegir un tema específico, ¿no? O de querer elegir varios temas o varias perspectivas con las cuales exponer un tema, sino que es una idea específica para poder desarrollar un mejor pensamiento a favor de la humanidad, ¿no? Y esto sobre todo se da en los jesuitas del 18 y va dejando poco a poco el concepto de eclecticismo hasta que se convierte en una nota a pie de página de su libro sobre los jesuitas del 18, por ejemplo, ¿no? Y ella más se preocupa por el concepto de humanismo. Muchas gracias, muy importante yo creo esa precisión. Muchísimas gracias, Xochitl. Tenemos también una pregunta de Leticia Morales que dice, ¿por qué estudiar? Bueno, esto cualquiera de las tres que quiera contestar porque está muy buena. ¿Por qué estudiar filosofía mexicana y no occidental? No sé quién quiere contestar. Bien, tomo la palabra. Mari Carmen, muy bien. Gracias. Yo creo que es importante el conocimiento de la filosofía en general, ¿sí? Sin embargo, también es necesario conocer el pensamiento, las ideas, las posturas, las teorías y planteamientos de la filosofía que se ha desarrollado en México. No necesariamente por las filósofas, también desde luego por los filósofos, no los vamos a excluir en este momento, pero particularmente yo sí haría referencia a que es muy necesario hablar de las filósofas porque están invisibilizadas en la historia de la filosofía. Es decir, incluso a veces se llega a hablar de las filósofas solamente como pensadoras, como si no fuesen capaces de generar posturas y teorías filosóficas, planteamientos filosóficos. Entonces, creo que sí es muy importante conocer la filosofía, desde luego, de nuestras entidades, pero yo sí haría la invitación a conocer a las filósofas, porque han aportado mucho. Muchísimas gracias, Mari Carmen, completamente de acuerdo contigo. Alguien nos pregunta, yo creo en este mismo tenor, ¿cómo puedo iniciar con la filosofía mexicana? Bueno, pues ahí la enseñanza de Carmen Rovira era iniciar por la historia de las ideas, ¿no? Y entonces, afortunadamente ahora ya hemos terminado la historia de las ideas de la filosofía mexicana, ¿no? Tenemos muchos libros, muchos estudios sobre esto. Y bueno, pues comenzar con los textos sobre estos filósofos y bueno, y también comenzando a entrar a clases de filosofía mexicana o ahora también ya hay muchas cuestiones en internet y de hecho seminarios también, el Seminario Permanente de Filosofía Mexicana es uno de ellos, sobre filosofía mexicana. Y yo creo que como que ya no tenemos pretexto para no conocer a nuestros pensadores y a nuestras pensadoras, ¿no? Porque incluso sus textos ya están en línea, estamos haciendo una labor muy fuerte, el Centro de Estudios Mexicanos, están haciendo una labor muy fuerte para dar a conocer estos textos que ustedes simplemente pues le dan clic y se meten a las obras de los filósofos y las filósofas del país.
Muchas gracias. Nos pregunta Pau Rosas si la doctora Carmen Rovira alguna vez manifestó su opinión sobre las marchas del 8M y sobre el feminismo radical. Híjole, ahí sí yo no sé, Monse, si está por ahí, o Héctor, si alguna vez ustedes escucharon. Yo no recuerdo nada de esta postura, la verdad que no. Yo quisiera aprovechar para preguntar a la doctora Julieta sobre María Zambrano. Si tú piensas que la experiencia en Michoacán y en México, el tiempo que estuvo María Zambrano aquí, influyó en ella de alguna manera o simplemente el estar aquí le permitió en este exilio este silencio, el tiempo para reflexionar cosas que ya venía pensando desde tiempo atrás. ¿Influyó México de alguna manera en ella o no? Y tu micrófono. Todavía no abre. No. Ahí está. Ay, no, se volvió a cerrar. ¿Qué pasa? Ahí está, buenísimo. Ahí. Gracias. Pues esa pregunta la he hecho yo. Y creo que cuando ella llega a México, viene ya, aunque es muy joven, tiene menos de 36 años, viene ya con un acervo muy importante y parte de esa riqueza que ella ya trae es su experiencia directa con los republicanos y su experiencia familiar. Su familia tenía a Antonio Machado, a Manuel Machado, como casi parte integrante de su familia y sus padres eran profesores de primaria, pero estaban muy, sobre todo el padre estaba muy vinculado con los movimientos culturales, sobre todo de Segovia y luego de Madrid. Creo que esto le da una atmósfera en la que ella se va desarrollando y va elaborando ya sus propias elucubraciones, sus propias ideas. Y bueno, por otro lado también ella es discípula de Ortega y Gasset y lee mucho a Unamuno. Entonces cuando leemos sus primeras cosas, se ve que hay esta intención de hacer un pensamiento propio en español y que viniera de su tradición. O sea, no se fue, no, aunque hubiera podido, no se hubiera ido a Alemania o a Francia, sino que ella tenía ya esa intención desde muy joven de leer a quienes formaban parte de esa riqueza cultural española. Otro elemento sería, por ejemplo, ver qué conocedora era ya de la poesía española, de la literatura española, de la pintura española. Entonces, cuando ella llega ya con una riqueza considerable y en el poco tiempo que está en México, que son como 9, 10 meses, elabora toda esta obra, lo cual quiere decir que ella venía con sus propios pensamientos y tal vez lo que México le otorga es es como algo contradictorio, porque al mismo tiempo que le permite dar conferencias y publicar sus primeros libros, por otro lado ella también se siente muy relegada en esta actitud de la Casa de España, de Cosío, o sea, porque la hacen literalmente a un lado. Entonces, pienso que eso hace que ella esté incómoda en México y finalmente esta situación de no encontrarse a gusto en su destierro, en su exilio, la lleva a Cuba. Entonces, sí, México es el primer lugar donde
Ella llega y se siente arropada, se siente muy agradecida, pero al mismo tiempo es un lugar incómodo. Y bueno, pues esto sería como un ejemplo que ella vive en carne propia, es una experiencia directa de cómo las filósofas, pues, que se hagan a un lado, o sea, ¿a quién le importan? No tienen nada que decir, entonces, bueno, pues mandémosla a Morelia y pues si está incómoda no pasa nada, ¿no? Entonces sí, en las cartas ella habla de estos sentimientos encontrados y de estar fuera de el ambiente de los exiliados en México y bueno, de esta segregación, ¿no? Eso sería, creo yo, su trato con México. Y después se hace un trato muy rico, pero cuando ella ya no está en México, mantiene relación con muchos pintores, con muchos poetas, con Octavio Paz, con Alfonso Reyes. Tiene una relación muy cercana, pero ya es posterior. Nos está respondiendo Héctor Eduardo Luna, quien manda un saludo muy cordial, sobre la pregunta que hicieron de Carmen Rovira. No sé si Héctor quieras hablar o Leo, si quieres tu respuesta. Dice, sobre la opinión de Carmen Rovira respecto a las manifestaciones feministas, siempre fue a favor. No platicamos mucho sobre ello, pero por ejemplo, respecto al paro feminista que duró varios meses en la facultad, consideraba que era una exigencia legítima y necesaria la erradicación de las violencias a las mujeres en las aulas. Por esas razones, alguna vez me dejó saber que lo veía como un último recurso comprensible y lamentablemente necesario para llamar la atención y cambiar las cosas. Muchísimas gracias por este testimonio, de verdad, Eduardo, porque es iluminador también sobre la actitud de Carmen al respecto. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. A mí me gustaría hacerle una pregunta a Mari Carmen, también con respecto a esta experiencia que tuvo con Graciela Hierro, porque Mari Carmen es una de sus discípulas. Y entonces, justamente una de las críticas que se le hacen contemporáneamente a Graciela Hierro es que al generar una fortaleza tan grande en el feminismo académico, restaba fortaleza a los feminismos fuera de la academia, ¿no? No sé si tú alguna vez platicaste con Graciela sobre esta idea, ¿no? Sí, por supuesto que desde la academia nosotros reconocemos su trabajo y demás, pero sí hay como estos grupos más radicales, efectivamente, que critican el quehacer de la academia. No sé si platicaste y cuál es tu opinión también al respecto de esto. Sí, gracias, Xochitl. Tiene que ver también con la época. En las décadas de los 90, finales de los 90 sobre todo, la confluencia de tres sectores feministas fue muy importante. Por una parte, las asociaciones civiles feministas, que desde luego con un activismo muy fuerte, la academia con las filósofas feministas y por otra parte, pues digamos, quienes ya estaban también incursionando en los ámbitos políticos y legislativos, que tampoco era un espacio en el que las mujeres les permitían actuar. Pero en esos años, por los 90, 95 en adelante, las condiciones se dieron. ¿Por qué? Porque para presentar las propuestas de México en la Convención Internacional, México tuvo que presentar un diagnóstico de la situación de las mujeres en México. Entonces, las activistas tenían desde luego todo palpable, es decir, toda la información de viva voz y en carne propia. Pero las feministas académicas tenían el conocimiento para poder sistematizar e interpretar todos estos datos. Pero las que estaban incursionando en la política desde esa perspectiva feminista tenían la posibilidad de generar los cambios desde la política, ¿no? Desde las legislaciones. Y entonces esta confluencia de intereses permitió este vínculo, que desde luego para muchas activistas fue decir, ¿qué pasa?
¿Por qué estamos trabajando con las legisladoras? Porque surgen, después de la Conferencia Mundial de las Mujeres, surge el Plan Nacional de Desarrollo, donde se van a abrir lo que en aquel momento fueron el Programa Nacional de la Mujer, y que bajó a los estados como programas estatales de la mujer, incluso era de la mujer, que ahora son los institutos, el Instituto Nacional y los institutos estatales de las mujeres, que incluso ya hay municipales. Pero para formar los consejos de cada uno de estos institutos, se hizo el acuerdo que estuviesen las académicas e integrantes de las asociaciones civiles. Y entonces Graciela pues encabezó parte de ese primer consejo del Instituto Nacional de las Mujeres, y desde luego pues eso también fue así como, no, pues ya está institucionalizado el asunto, ¿no? Ya está institucionalizándose el feminismo. Esta crítica sigue pasando porque finalmente también la perspectiva de género pues se está institucionalizando. Y yo decía como referente, la propia Ley de Educación Superior ya lo plantea, ¿sí? Pero en ese momento fue un momento de mucha riqueza porque nos permitió abrir los esquemas. Es decir, dejamos de estar siendo las académicas y las políticas por otro lado y las activistas por el otro, ¿no? Sino realmente eran discusiones muy ricas porque teníamos una visión muy amplia. Y esto lo bajó Graciela precisamente a los centros de estudios de género de las universidades fuera del DF que fueron surgiendo, como fue el caso de Puebla, y enriqueció de tal manera que hoy contamos con un Observatorio Nacional de Igualdad de Género que marca las directrices de lo que se tiene que hacer en este sentido. Pero ese trabajo no hubiese sido posible si no hubiese habido legisladoras. La propia ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia se debe a la confluencia también de todos estos factores, ¿no? Y que afortunadamente Marcela Lagarde supo encabezar y llevar a buen fin. Bueno, el concepto mismo de feminicidio también se lo debemos a Marcela, pero sola no lo hubiese podido hacer, ¿sí? Fue el empuje de todos estos sectores. Entonces, desde luego, yo sé que para muchas feministas la acción que tiene que ver con el activismo, pues es fundamental, y sí es fundamental, pero no podemos dejar de lado los otros sectores tampoco. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, quiero comentarles que hay muchos saludos, muchas felicitaciones por parte de las personas que nos acompañan. Me he centrado en las preguntas para poder generar diálogo. Lamentablemente tenemos que terminar, pero hay una última pregunta que yo quisiera hacer antes de terminar esta actividad por parte de Leticia Morales, que pregunta a la doctora Xochitl, ¿qué es lo que más admiraba de la maestra Rovira y si tomaría usted a sus alumnos como discípulos? Bueno, sí, ahí hay una herencia que no puedo negar, por supuesto. O sea, estamos haciendo un equipo, todos, incluyendo también a los alumnos de CAE Rovira, ¿no? Hay ahí, efectivamente, hay una tradición de pensamiento que se está siguiendo, una tradición de trabajo. Nos enseñó a hacerlo y nos enseñó a hacerlo a nosotros, los alumnos más viejos, como a los alumnos más jóvenes, ¿no? Y lo que más admiraba yo de ella era su disciplina. Era una disciplina admirable que le permitió vivir los años que vivió con una salud impresionante. Era una persona que se paraba todos los días de su vida a correr. Cuando ya no pudo correr, caminaba, y esto lo dejó de hacer realmente muy pocos años antes de irse. Y también a los 30 y tantos años después de tener a su último hijo, decidió que iba a ser vegetariana. La obligaron después a comer carne para poder alimentarse con proteínas, y solo comía una vez a la semana pescado o pollo, y todo lo demás era vegetal. Y entonces yo creo que es muy difícil que alguien logre hacer eso, sobre todo cuando sí le gustaba la carne.
O sea, ella decía que sí le gustaba, porque hay mucha gente que es vegetariana, pues porque no le gusta, ¿no? El sabor a la carne y el sabor a sangre y no sé qué. No, a ella sí le gustaba, pero ella decidió ser vegetariana y tener una disciplina así de tantos años es, a mí me parece encomiable. Pues muchísimas gracias de verdad a todas. Ha sido para mí un honor acompañarlas. Gracias a todos los que nos han acompañado. Se quedan todos estos saludos y felicitaciones que sobre todo nos exhortan a seguir adelante, a seguir trabajando en este ejercicio de visibilización del trabajo de las mujeres filósofas y la construcción del pensamiento filosófico mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias.